nadie, canto porque necesito a Dios en mi vida. Amén. Esa es la alabanza que Dios busca de nosotros. Y esta alabanza dice: junto a tus pies, a los pies de Jesucristo, yo quiero estar, ¿verdad? Porque es el único lugar donde nosotros alcanzamos la verdadera paz. Porque Él es el único que la da. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo la doy. Amén. Así que, hermano Junior, cuando esté listo. Gloria a Jesús. Bendito sea el Señor. Oh, el hermano Orlando. Sí, Jesús. Te adoramos, Señor. Te exaltamos, Jesús. Gracias, Jesucristo. Sí, Jesús. Sí, Jesús, te adoramos, Señor. Sí, Señor Jesús. Junto a tus pies yo quiero posar, por tu amor dejarme llevar. Junto a tus pies no sé articular, ninguna voz tiene lugar. Junto al Maestro me quiero sentar, decirle te amo en oración, tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es estar junto a ti, tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es el estar junto a tus pies. Me alcanza la paz, cuerdas de amor captura mi ser. Junto a tus pies tu voz me atraviesa mi alma y mi ser, que tanto te anhela. Junto al Maestro me quiero sentar, decirle te amo en corazón, tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es estar junto a ti, tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es el estar junto a ti. Al Rey, al Alfa y el Omega, al que estuvo muerto, pero de aquí que vive, a Jesús, el Hijo de David. Aleluya. Sí, Señor. Tocar tu manto, Señor, lavar
Él está. Sí, Señor. Gloria a Jesús. Te adoramos, Señor, y te bendecimos. Tú eres todo, Señor, para nosotros. Te adoramos, Jesús. Gloria, gloria al Señor. Aleluya. Poderoso es el Señor. Puede ponerse en pie. Vamos a buscar la palabra del Señor en Éxodos, capítulo 3. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuántos le dan gracia al Señor? Porque Él es bueno, hermano. Éxodo capítulo 3, desde el primer verso al verso 6. Cuando todos los hermanos lo tienen, me pueden decir amén. Vamos a leer la palabra de Dios. ¿Lo tienen? Dice así: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó diciendo en medio de la zarza, y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Sí, Señor. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Puede inclinar su rostro y vamos a orar al Señor. Gracias, Señor. Padre eterno, Dios bueno, Gracias. lleno de misericordia y de bondad, Padre Santo, aquí estamos y sentimos tu presencia. Espíritu Santo, en esta tarde, ayúdame a predicar esta palabra que es tuya, Señor. Y dame el denuedo que necesito para hablar de ella, no conforme a mis palabras, sino conforme a tus palabras, Señor, que son potencia y son vida eterna, Padre mío. Bendice a cada uno de mis hermanos, desde el más grande al más pequeño. Que tu bendición nos alcance de una manera especial, Padre mío. Sí, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Y declaramos inoperante toda obra del enemigo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. El título de mi Biblia dice llamamiento de Moisés, ¿verdad? Y vamos a estar hablando de esta palabra que Dios puso en mi corazón en esta tarde, ¿verdad? Porque vemos aquí el llamamiento de Dios hacia una persona, ¿verdad? El llamamiento de Dios a un ser humano. Porque Dios se valió siempre de usar instrumentos, como decía el pastor, que somos nosotros. Llenos de debilidades, llenos de defectos. Pero los ojos de Dios, cuando elige a alguien desde los cielos, no ve los defectos ni las incapacidades, ni ve ninguna otra cosa que nosotros normalmente nos ocupamos de mirar, sino que Dios hace el llamamiento, porque el que se encarga de ejecutar los llamamientos es Dios. Y dice la Biblia que este hombre llamado Moisés, Dios había puesto ya en el corazón de él, cuando él era uno de los herederos del trono de los egipcios. Dice el relato de Esteban que cuando él peleó con el egipcio y lo mató, ya estaba en el corazón de él libertar al pueblo judío.
Ya había en él el deseo de libertar a aquel pueblo, pero de repente todo aquel panorama se viró, como dicen los boricuas. Yo hablo boricua ya. Se viró, se cambió la situación. Aleluya. ¿Verdad? Porque de repente él tenía el poder y Moisés, yo creo que él pensaba, bueno, soy heredero y cuando tome el poder lo primero que voy a hacer es libertar a este pueblo de la esclavitud, ¿verdad? Pero de repente Moisés tiene que salir huyendo y entró a la escuela de Dios. Durante 40 años Dios lo metió en una escuela. La escuela donde Dios procesa sus más grandes instrumentos. El llamamiento viene con ciertas exigencias y es Dios el que entrena a sus llamados. Y el entrenamiento de Dios no es un entrenamiento común y corriente. Es un entrenamiento a donde pone al hombre o a la mujer que Dios llama bajo situación difíciles y de presión. Porque Dios quiere formar un carácter que será el carácter del instrumento que Dios está buscando. Y muchas veces cuando venimos al Señor sentimos los anhelos de servirle a Dios. Y sentimos, pero de repente sentimos que parece que las cosas empiezan a cambiar. Y el gozo del llamado empieza a convertirse en algo pesado y difícil. Es que estás en la escuela de Dios. Dios te está procesando. Bendito sea Jesús. Dice Moisés que estaban esos 40 años donde él se le desarmó su pensamiento como hombre. Él vio que se había esfumado el anhelo de libertar a aquel pueblo, pero habían pasado 40 años y Dios no se había olvidado de aquel niño que iba en una canasta a las manos de la hija del faraón, el cual Dios había guardado. Y cuando Dios escoge a alguien, Dios está en el asunto. Y donde quiera que vaya, Dios continúa poniendo sus ojos sobre él. No está muy fuerte el micrófono, no quiero aturdir a nadie. Amén. ¿Me escuchan todo bien? O estoy gritando mucho, perdóname. Gloria a Jesús. Cuando Moisés vio que ya había abandonado esa idea, dice que un día él va caminando y de repente ve una zarza que ardía con la gloria de Dios sobre ella. Y cuando él vio aquella zarza que ardía, aleluya, tomó la primera decisión de acercarse a aquel lugar, porque él dijo, quiero ver qué es lo que está pasando. Y cuando él iba avanzando, de repente sonó en medio del desierto la voz del Omnipotente haciéndole el llamado a Moisés. Una voz que no es una voz normal, es una voz que cautiva el alma y el corazón de aquel a cual Dios le está llamando. Es imposible escapar del llamado de Dios. Puedes renegar, puedes patalear, puedes decir muchas cosas, pero el llamado de Dios está sobre tu vida y Dios tiene el control sobre tu vida. A Dios nadie se le escapa. Y si quiere un consejo, pregúntele a Jonás, que intentó, pero cuando Dios escoge, no hay cómo escapar. Cuando él vio aquella imagen de aquella zarza, comenzó a acercarse la voz de Dios que golpea el corazón, que entra en el alma, como estoy seguro que aquí hay muchos a los cuales Dios lo está llamando desde la zarza. Hay muchos que Dios le está haciendo el llamado desde la zarza, y usted lo sabe muy bien. Dios está llamando. Dios está llamando. Dice la Escritura que él se acercó a aquel lugar y cuando iba acercándose, Dios le dijo: Moisés, detente, porque el lugar donde tú vas a entrar es otro nivel, donde debes sacar tus sandalias, porque el lugar donde tú estás, lugar santo es. Es un requerimiento entender
que cuando Dios le llama, Dios exige santidad en tu vida. Dios exige un grado más de consagración en tu vida, porque Dios está llamando. Y para uno tener una comunión con Dios, debe elevar su vida espiritual para oír la voz de Dios. Debe esforzarse a entrar en el territorio de Dios para oír la instrucción de Dios. No se puede oír a Dios desde lejos, hay que estar de cerca. Por eso Dios lo llamó que se acerque hacia la zarza que era Dios. Tuvo que tomar una decisión. Él dijo: me acercaré a la zarza, a aquel lugar. Debo acercarme para ver qué es. Hermano, Dios los está llamando, pero usted tiene que tomar la decisión de acercarse para que Dios le afirme y le diga a usted cuál es su propósito en su vida. Usted necesita acercarse a Dios. Necesitamos acercarnos a Dios. Necesitamos oír su voz, porque Dios habla, hermano, habla, pero habla en los niveles espirituales donde Dios quiere que su iglesia se mueva. El Dios que nosotros servimos no es un Dios como otros normales. Es más, me corrijo, no hay otro Dios fuera de nuestro Dios. No hay otro Dios que hable, porque no hay Dios fuera de nuestro Dios. Él es el único que habla. El que se rebaja, como dice David, se humilla para hablarnos a cada uno de nosotros, para respondernos a nosotros nuestras preguntas. Ese es nuestro Dios. El llamamiento de Dios hacia Moisés era un llamamiento para llevarlo a un nivel más grande. Dios no quiere que su pueblo se quede en un nivel. Dios quiere que su pueblo avance a otro nivel. Que pueda salir de este lugar grandes hombres evangelistas, misioneros, pastores, maestros, llenos de la presencia de Dios. Pero para eso hay que aceptar el llamado y sujetarse a ese llamado de Dios. Hay que sacrificarse por el llamado de Dios, porque cuando Dios llama, no nos queda otra opción que obedecerle a Dios. Nadie le hace cambiar de opinión. Cuando Dios llama, Él no cambia de opinión. Usted lo ve en la Escritura. Muchos le quisieron poner excusas, ¿verdad? Moisés dijo: yo no sé hablar. Dios le dijo: no me importa si no sabes hablar. Para que veas que tengo poder, te voy a enviar un traductor, y con todo eso vas a hacer mi voluntad. Y fue así, y envió a Aarón y le traducía, y Moisés hizo la voluntad con un traductor. Porque Dios no cambia de opinión. Cuando Dios llama no se equivoca. Porque Dios es omnisciente y sabe todas las cosas. Él sabe lo que hoy voy a hacer yo y sabe lo que voy a hacer mañana. Y no me lo dice a mí porque me vuelvo loco. Y no se lo dice a usted porque usted se va a enloquecer y usted no se va a creer ni usted mismo. Pero lo que Dios tiene para nuestras vidas son cosas grandes, porque el Dios nuestro es grande, no hace cosas pequeñas. Él hace cosas grandes. Jeremías, Dios lo llamó y le dijo: ve. Y dijo: ay, Señor, soy niño. Y Dios, ¿qué le dijo? No digas soy niño, porque a todo lo que yo te enviaré irás. Y fue. ¿Verdad? Y así usted puede encontrar muchos en la Biblia. Porque la voluntad de Dios no la puede resistir usted ni la puedo resistir yo. Debemos de obedecer a Dios, porque al final de la obediencia Dios nos premiará a cada uno en el reino de los cielos. Moisés tomó el desafío y dice la Escritura de que él avanzó y en Dios comenzó a ver la gloria de Dios. Moisés le creyó a Dios y comenzó a actuar, y Dios empezó a mostrar el propósito en la vida de Moisés. Nosotros debemos de imitar esas cosas, hermano, porque Moisés era de carne y hueso como nosotros, ¿verdad? Y usted dice: bueno, yo tengo limitaciones. No sé predicar, no sé cantar, no sé hacer esto, no sé hacer aquello. Y usted va a nombrar muchas cosas. Pero la Biblia dice que la capacitación nuestra no viene de aquí abajo, viene del cielo. Y decía un profeta: de detrás de la majada de la oveja Dios me llamó y me constituyó su profeta. Porque para Dios no hay nada imposible.
Dios le dijo a Moisés: ¿no soy yo acaso el que doy vista a los ciegos y hago hablar a los mudos? Habrá algo difícil para mí, dice Dios en Jeremías. Habrá algo imposible para Dios. Y el maestro, el que nos vino a enseñar el camino de Dios, dijo: para el que cree todo es posible. Y hablábamos con nuestro hermano Heriberto y decíamos, Heriberto, hablábamos y conversamos, decía esa palabra es la que Dios quiere que nosotros vivamos. Para el que cree no hay obstáculo que lo pueda detener, porque lo cree que lo va a superar. Y no creemos en nuestra capacidad, sino le creemos a Dios. Y cuando le creemos a Dios, las cosas suceden, las cosas pasan. Vemos los milagros, vemos el obrar de Dios, porque le empezamos a creer a Dios. Es todo lo que dijo el Señor. Si tuvieres fe como un grano de mostaza, le dirías a un gran monte: quítate, y él se iría al costado. Bendito sea Dios. Willy contaba de todas las cosas que Dios hizo con su vida. ¿Sabe cuál es la respuesta, Willy? Dios te está llamando desde la zarza. Dios te está llamando desde la zarza. Por eso es que Dios ha extendido tu misericordia sobre ti. Porque Dios te está llamando desde la zarza. Como Dios está llamando a muchos aquí desde la zarza. Y te hace la invitación: ven a mí. Acércate a mí. Acércate a mí. Cuando llegue el punto te dirá también: ahora quítate tus sandalias, porque estás en mi posesión y en mi territorio, y ahora soy yo el que te envío a hacer mi voluntad. Gloria a Dios. Oh, Dios está hablando. Dios está hablando. Dios está hablando. Dios necesita que entremos en su territorio para que empiece a dar las direcciones a nuestras vidas. Dios necesita que entremos al territorio. Despojaos, dice la Biblia, de todo peso de pecado. Despojaos y avancemos al Señor. Entremos en otro nivel de consagración. No nos quedemos en el conformismo, hermano. Entremos a las profundidades, como decía el profeta. Y lo llevó Dios y le mostró un río. Y ese río le dijo: entra ahora en el río. Señor, ayúdame, me estoy quedando sin voz. Gloria a Dios. Entra a ese río. Y el profeta entró 1000 codos y el agua hasta los tobillos. Pero Dios no le dijo: quédate ahí. Le dijo: vete otros 1000. Y él hizo otros 1000 y las aguas hasta las rodillas. Y nuevamente Dios le dijo: no te quedes ahí, avanza otros 1000 y los otros 1000 y el agua hasta los lomos. Y le dijo: ve aún otros 1000. Y ya no podía hacer otra cosa que nadar en el río de Dios. Son niveles espirituales que Dios quiere que lleguemos. El Señor le dijo a Pedro: Pedro, cuando eras joven, tú te ceñías y hacías lo que querías, mas llegará el día que otro te ceñirá y te llevará donde tú no quieras ir. Yo no sé en qué nivel del río de Dios, de la presencia de Dios tú estás, pero si estás en los tobillos, avanza otros 1000. Y si estás en las rodillas, avanza otros 1000. Y si estás hasta los lomos, avanza otros 1000. Y entra hasta que estés lleno de la presencia del Dios del cielo. Porque los instrumentos de Dios tienen que ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. La iglesia de Dios es la iglesia llena del Espíritu Santo. Es la iglesia que se mueve en el poder de Dios. Es la iglesia que se mueve en el milagro. Es la iglesia que cuando entra el atado tiene que ser liberado, porque el Espíritu de Dios está. Y donde está el Espíritu de Dios, ahí tiene que haber
libertad. Gloria a Jesús. Nosotros somos los encargados de que esa presencia baje a la congregación. No es el pastor, no es el líder, no es el presidente de caballeros, no es el presidente de las damas, es la iglesia la encargada de bajar la gloria del Espíritu Santo dentro de ella. Las Escrituras dicen, en el día del Pentecostés habían 500 personas, pero solo 120 asumieron el reto de estar 10 días en la presencia, en perseverancia, en esfuerzo, esperando hasta que aquel viento recio sonó en aquel lugar y la casa se estremeció y fueron todos llenos del Espíritu Santo de Dios y se les sentaron lenguas como de fuego sobre su cabeza, y después salieron y predicaron la palabra hasta lo último de la tierra. Hay que bajar el poder, hay que bajar el poder, hay que bajar el fuego, hay que bajar la lengua de fuego sobre nuestras cabezas. Hay que persistir, hay que luchar, hay que desechar los estorbos que nos roban la bendición de Dios. Hay que desechar lo que contrista al Espíritu Santo de Dios. Hay que desecharlo, hay que echarlo fuera para que el Espíritu de Dios se mueva en medio nuestro. No contristéis al Espíritu Santo, por el cual fuisteis sellados, dice la Escritura. Pablo le dice a uno de sus más queridos seguidores: Timoteo, te quiero mucho, tengo un buen testimonio de ti, pero tengo algo que decirte. Aviva el fuego de Dios, del don de Dios que está dentro de ti. Avívelo, no lo deje morir. Avive al Espíritu Santo dentro de su alma, no lo deje morir, porque las obras de la carne son contra el Espíritu. Y si por las obras de la carne hacéis morir las obras del Espíritu, ciertamente moriréis. Pero si hacéis morir por el Espíritu las obras de la carne, entonces tendrás vida eterna en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Hay que mantenerse en la batalla, no hay que bajar los guantes. La pelea no es con nadie, es contra nosotros mismos, porque es nuestra carne la que se revela y la que se opone a la bendición de Dios. Somos nosotros. Es la carne que dice que no, porque la Biblia es veraz, es verdadera. Dice que la batalla está entre el Espíritu y la carne somos usted y yo. Ahí está la verdadera batalla. Ahí está la verdadera batalla. Y usted tiene que conquistar primero esa batalla. Tiene que ganar esa guerra primero, para entonces enfrentar las guerras espirituales contra el enemigo de su alma. Hay gente que quiere confrontar al enemigo, al diablo, a sus demonios, y todavía no ha ganado su guerra personal contra la carne. ¿Sabe lo que hace el diablo? Se ríe. Porque él usa la carne, eso es el instrumento de él. Él seduce la carne. Así que cuanto más muertos estemos en nuestra carne y más vivos en el Espíritu, menos chance tenemos de caer. En una ocasión, cuando nos habíamos recién casado con Janina, estábamos en mi casa y teníamos una cocinita muy humilde, y yo acostumbraba a ir a orar en la cocina, y empecé a escuchar un ruidito abajo de la cocina, y me acerqué a ver y había un ratón metido ahí abajo, escarbando, sacándole la fibra de vidrio, y me daba cosas, porque cuando yo me iba a orar empezaba a hacer ruido y tenía cosas que salga por andar por donde yo estaba. Entonces un día me puse a pensar, digo, yo tengo que cazarlo, porque me daba también cosas matarlo ahí, que salga sangre y eso. Entonces voy a buscar una jaula, y me fui a la casa de mi abuela y me dio una jaula toda de metal, y tenía un huequito con un alambre que cuando la rata entraba, la boquita se cerraba. Era el alambrecito finito, cuando la rata entraba, la boquita se cerraba y no podía volver a salir, ¿verdad? Entonces, bueno, me la traje, llegué a mi casa, la puse sobre la cocina y empecé a pensar, digo,
qué le puede gustar a la rata para que yo la pueda hacer que se meta adentro. Abrí la heladera, lo primero que vi, un queso. Y bueno, esta es la debilidad de la rata. Y le metí un pedacito de queso y lo dejé y la rata no salía. Pero yo la quería ver que entre. Entonces le tengo que poner otro menú. Agarré un pedazo de salame y se lo tiré adentro para que haga olor. Un pedacito de pan. Y mientras yo hacía eso, oí la voz de Dios que me dijo: así es el diablo. Así es el diablo. Va a buscar todo aquello que te gusta para ponerlo para que entres en sus trampas. Y yo me quedé helado. Y yo me quedé helado porque es la realidad. El diablo prepara trampa, hermano, prepara trampa para distraer al pueblo de Dios, para que caiga en sus engaños, para que caiga en su mentira, para que se desvíe, para que deje de creer en Dios. Él quiere que entres para que no puedas salir, pero Dios es rico en misericordia, nos advierte a tiempo antes que caigamos en las trampas y en el engaño. Dios nos está llamando y no es tiempo de relajarnos, es tiempo de obedecer a Jesucristo, que dijo: cuando veáis todas estas señales, erguíos, pónganse en firme como soldados y levanten sus cabezas hacia arriba, porque su redención está cerca. Alabado sea Dios. No es tiempo de estar jorobado, no es tiempo de estar descansando, no es tiempo de estar sonoliento, no es tiempo para dejar las cosas de Dios para mañana, no es tiempo para dejar todo para lo último y lo que sobra para Dios. Es tiempo de darle a Dios lo primero, es tiempo de buscar a Dios, buscar a Dios mientras pueda ser hallado, llamarle mientras Él esté cercano, dice la palabra. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. No le damos los materiales necesarios para que Dios obre en nuestras vidas. Ese es el problema real. Señor, ¿cuándo? Señor, ¿cuándo? Y Dios dice: acércate a mí, acércate a mí, acércate a mí. Pero no queremos, nos quedamos en el mismo lugar. En una ocasión, un niño que tenía un carrito que era desarmable, de juguete, el niño lo desarmó todo y lo dejó en un costado. Y entonces después vino él y empezó a armarlo y no podía, y llamó a su padre y le dijo: papi, ármame este carrito porque no lo puedo armar. Permiso, hermano. Ármame este carrito, papá, porque no puedo. Y dice que el padre le dijo: ok, tráeme el carrito. Y le trajo el carrito. Y le dijo: bueno, aquí me faltan 4 ruedas. Y el niño fue y buscó 4 ruedas. Y vino y se lo puso, ¿verdad? Y le dijo: bueno, aquí faltan las puertas. Y el niño fue y buscó las puertas, ¿verdad? Y le puso las puertas. Dijo: bueno, le falta el capó. Y el niño no puso la capota, como dice usted. Yo le vi la boca a Marisol, ¿verdad? Entonces, no la tengo. Y el niño le decía: papá, pero ármame el carrito. Y el papá: no puedo porque necesito una pieza. Ve y busca la pieza. No quiero buscar la pieza, quiero que me lo armes. Pero bueno, yo no puedo hacer milagro porque necesito una pieza. Y dice que aquel niño fue y se esforzó y buscó y se tiró bajo la cama y encontró chicle, pedazos de manzana, de todo menos la capota, ¿verdad? Y se fue por allá y por acá y por allá, y de repente por allá por la esquina como que brilló la capota y el niño se alegró y la agarró y se la trajo. Entonces se la puso la pieza al papá y dijo: ahora sí, aquí tienes tu carrito, ¿verdad? Y Dios también es así, hermanos. Dios necesita de nosotros. Quizás le estás pidiendo algo a Dios, no lo ves, acércate más a Dios. Acércate más a Dios, esfuérzate. Pregúntale al Señor, entra en la intimidad, cierra tu aposento y habla con tu Padre Celestial. Y tu Padre Celestial, que te ve en lo oculto, te recompensará en público, dice la Escritura.
pero es que hemos perdido ese tiempo que es importantísimo. La intimidad con Dios, el tú a tú, el buscar su rostro, el clamar, el interceder hasta que la respuesta descienda del cielo, porque Dios responde. Dios responde, hermano, cuando la iglesia o sus hijos claman. Jesús nos dio la instrucción más clara que pueda haber. Una mujer viuda fue delante de un juez y le dijo: hazme justicia. Y el juez, que no tenía a Dios y era un corrupto, no le hacía caso. Pero dice que ella insistía y le decía: hazme justicia de mi adversario. Y cuando llegó un punto, cuando ella vino, el juez dijo: esta mujer me tiene a mí cansado de tanta insistencia. Le voy a hacer justicia para que me deje en paz. Y le hizo justicia. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Oíste? Y nos pasó la palabra a nosotros. ¿Cuánto más Dios no responderá a sus escogidos que le claman a Él de día y de noche? ¿Cuánto más Dios no responderá cuando un hijo le lleva su problema y llora delante de su presencia? Ciertamente Dios responderá. Póngase en pie. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El llamamiento de Dios a su pueblo es que su pueblo se prepare, que su pueblo no se conforme, que su pueblo crezca, que su pueblo avance, que su pueblo no esté enredado siempre en la misma situación, sino que cante victoria. Pero para cantar victoria hay que esforzarse, hay que luchar como luchó Jacob con el ángel de Jehová. El ángel era más fuerte que él. Yo me imagino que lo agarraba Jacob y lo ponía por todos lados, pero ahí estaba Jacob, firme, agarrándose del ángel y diciéndole: no te dejaré hasta que no me bendigas. Bendito sea Dios. Quizás te falta eso para alcanzar esa bendición. Quizás te falta esa decisión de luchar por la bendición. Muchas veces nos volvemos dependientes. Pastor, tengo una necesidad, ore por mí para ver si Dios lo hace. Pero Dios quiere hacerte un guerrero. Dios quiere hacerte una guerrera. Dios quiere, ¿verdad?, prepararte, porque un día el pastor no estará y tú tendrás que seguir llevando esta palabra y seguir dándole aliento y fortaleza a otro, llevando el mensaje con la palabra y con tu testimonio y con tu manera de vivir. Pero Dios necesita entrenarte. Este es un llamado general para todos aquellos que conocen a Dios, pero también es un llamado para aquellos que no conocen a Dios. Si hay alguien aquí que quiere aceptar a Jesucristo y cambiar su vida, esta es la tarde de tu oportunidad. Si hay alguien que quiere recibir al Señor como su único Salvador, esta es la oportunidad. Si hay alguien que está enfermo y usted le cree a Dios, esta es su oportunidad también para pasar al frente. Y para todos los demás que quieran pasar y hacer un compromiso con Dios, desde que a partir de hoy se van a esforzar más por Él, que van a buscar más su rostro, que van a poner a Dios en el lugar donde Él debe de ir, que es el primer lugar, porque Dios es la bendición. Él es la verdadera bendición, la cual no trae amargura. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Alabado sea el Señor. El altar está abierto, hermano. El altar está abierto.